La nota no era una sugerencia. Era una amenaza camuflada tras el lenguaje burocrático insípido de la comunidad de propietarios. Estaba colocada con esmero bajo el limpiaparabrisas de un Porsche 911 Turbo S. Un depredador negro que reposaba en silencio junto al bordillo de una calle suburbana por lo demás impecable. Desde el interior de la villa número 47 Diego Navarro salió al porche con la taza de café en la mano y la ilusión de una mañana tranquila lo envolvió. El aire era fresco. Un aspersor marcaba el ritmo en el jardín vecino. Todo estaba en su sitio tal como llevaba 2 días. Pero sus ojos entrenados durante años a detectar lo que desentonaba se clavaron en el pequeño rectángulo blanco sobre su coche. Bajó los escalones con paso firme sin prisa. No miró a los lados. No escrutó las ventanas de las villas colindantes. Simplemente se acercó al vehículo y arrancó el papel. La tipografía era negra sans serif en mayúsculas. Estacionamiento indebido. El vehículo no cumple las normas de la comunidad. Esta es su última advertencia. 3 líneas. Sin firma. Solo un sello barato con un águila en la esquina. Última advertencia. Diego no reaccionó en apariencia. Su rostro permaneció una máscara neutra. No arrugó el papel con rabia ni soltó un suspiro de fastidio. Solo procesó. Registró el papel barato, los bordes ligeramente ondulados por el rocío matutino, el tono autoritario de una orden que carecía de verdadera autoridad. Alguien había pisado su propiedad en plena noche. Lo habían dejado allí como mensaje, como sonda, como prueba para ver si el recién llegado del coche llamativo se doblegaba. No tenían ni idea a quién estaban retando. Al otro lado de la calle, tras el cristal inmaculado de una ventana del segundo piso, Enrique Serrano observaba con prismáticos una sonrisa petulante curvando sus labios. Llevaba despierto desde antes del alba esperando justo ese instante. Vio al recién llegado de complexión poderosa, cabeza rapada, brazos cubiertos de tatuajes, leer la nota. Enrique aguardaba la reacción, un arranque de ira, una mirada desconcertada al barrio, tal vez una marcha enfadada de vuelta a casa para llamar y quejarse. Eso hacían las personas normales. Se alteraban. Mostraban sus cartas. Pero el nuevo no hizo nada de eso. Se quedó quieto un segundo como si leyera el parte meteorológico. Luego dobló el papel con calma deliberada, lo guardó en el bolsillo de la chaqueta y regresó dentro. Ni portazo ni gesto. Nada. La sonrisa de Enrique vaciló. Aquella no era la reacción de un vecino corriente. No era un millonario de manos blandas que se dejaría intimidar. Era distinto. Un nudo frío y desconcertante empezó a formarse en su estómago. La prueba se había entregado, pero los resultados eran indescifrables y en su oficio, el verdadero oficio de mantener las encinas en silencio, para su patrón don Sebastián Valdés, las variables indescifrables eran peligrosas. Bajó los prismáticos con la mente ya en ebullición. Tenía que informar. El hombre de la Villa 47 no se comportaba como objetivo. Se comportaba como un cazador que acababa de descubrir la trampa. Dentro de su cocina, Diego colocó la nota sobre la encimera de granito frío. Ni siquiera había probado el café. Ahora el sabor se desperdiciaría. Sus sentidos estaban completamente alertas, su mente operaba en otro nivel. Aquella casa no era un hogar. Era una base operativa. Su llegada a las encinas no era una retirada. Era un avance. Durante el último año él y su equipo de la UDEF de la Policía Nacional habían perseguido a un fantasma, un maestro financiero llamado Sebastián Valdés, que inundaba el país con euros falsos perfectos. Cada rastro digital, cada soplo de confidente los conducía al mismo centro nervioso improbable, aquel suburbio idílico asfixiantemente perfecto. La misión de Diego era clara: identificar la base y los jugadores clave sobre el terreno sin alertar de la presencia policial. El Porsche era un riesgo calculado, un cebo brillante para provocar exactamente a quienes ansiaban control y detestaban las miradas ajenas. La nota fue el primer mordisco. Abrió el portátil, la pantalla reflejó el foco gélido de sus ojos. Evitó el portal público de la comunidad y accedió a un servidor restringido que usaban las fuerzas del orden para vigilar asuntos de gobernanza vecinal.
Extrajo los estatutos oficiales archivados de la Comunidad de Propietarios de las Encinas, todas sus 63 páginas. Buscó, estacionamiento calle Bordillo vehículo. Encontró normas para autocaravanas, camiones comerciales, aparcamiento de invitados. Pero no había nada, ni una sola palabra ni una cláusula que prohibiera a un residente estacionar su propio vehículo matriculado en la calle pública delante de su propia villa. Se recostó, una sonrisa fría y sin humor rozó sus labios. Exactamente lo que esperaba. La nota no era aplicación de norma. Era creación de norma. Era un juego de poder puro y simple. No se trataba de una comunidad de propietarios. Se trataba de un reino privado y su rey autoproclamado no soportaba el carro de Diego aparcado fuera de las murallas de su castillo. Diego abrió un nuevo archivo encriptado en su disco seguro. Escaneó la nota y subió la imagen. Lo tituló Incidente Las Encinas Alfa. Empezó un registro detallando hora, lugar y lenguaje exacto usado. Cada prueba importaba. Cada movimiento y contramovimiento entraba ya en el expediente oficial, aunque secreto. Los dos hombres, un cazador y un guardián, quedaban ahora enzarzados en una batalla silenciosa sobre un escenario de céspedes perfectos y saludos cordiales. Enrique Serrano creía haber disparado un aviso a la proa de un barco no deseado. Confiaba en su posición, seguro de que su campaña discreta de miedo e intimidación, que había funcionado con tantos otros, terminaría funcionando también con este. Era el poder establecido, el protector del barrio. Controlaba la situación. El inspector de la Policía Nacional, Diego Navarro, sabía que aquel disparo de aviso no era amenaza sino regalo. Era confirmación. Le decía que estaba exactamente donde debía y que el enemigo era tan arrogante y descuidado como había esperado. No era un recién llegado a quien intimidar. Era un agente que el tercer día acababa de recibir el manual del enemigo en bandeja. La nota no era el final de un enfrentamiento. Era el principio de una investigación. Aquella misma tarde Diego metió el Porsche en su propio camino de entrada y lo aparcó justo bajo el potente foco de seguridad, su superficie negra pulida brillando como una joya desafiante en la noche tranquila. Era la respuesta al hombre de la ventana, un mensaje silencioso e inconfundible: te veo, no tengo miedo y no me voy a ninguna parte. El juego había empezado y Diego Navarro estaba listo para jugar. Desde su puesto de mando en el segundo piso, Enrique Serrano contempló el único foco desafiante que iluminaba el Porsche abajo. El mensaje era tan claro como si lo hubieran pintado en la calle con letras de neón: no estoy intimidado. El recién llegado no solo ignoraba la advertencia. La estaba burlando. Una ira lenta y ardiente empezó a arder en el pecho de Enrique. Durante más de un año había cultivado en las Encinas un ambiente de obediencia absoluta e incuestionable. Su autoridad, aunque fabricada, era total. Una sola nota siempre había bastado. Su subordinado, un hombre nervioso llamado Iker, paseaba inquieto detrás de él. ¿Qué hacemos, jefe? Lo deja ahí como si nos desafiara. Enrique no apartó la vista de la villa. La arrogancia era pasmosa. Aquel hombre, aquel forastero, había entrado en su territorio y desafiaba abiertamente el orden que tanto le había costado construir. El orden que mantenía a salvo y silenciosa la verdadera operación de don Sebastián Valdés. El toque suave no basta con este, Iker, dijo Enrique con voz grave. Se volvió por fin de la ventana. Una nota se ignora. Una sugerencia se desecha. Necesitamos enviar un mensaje más fuerte. Algo que no pueda ignorar. Algo físico. Algo que le diga a él y a cualquiera que mire que aquí no pertenece. Los ojos de Iker se abrieron ligeramente. ¿Quieres decir? Quiero decir que le quitamos su juguete bonito. Enrique sonrió con desprecio. ¿Quiere hacer una declaración con ese coche? Perfecto. Nosotros haremos la nuestra. Trae las cosas del garaje. Cuchillas para cortar neumáticos. Una lata de pintura blanca. Lo haremos después de las 2, cuando los últimos paseadores de perros estén en la cama. ¿Y si sale?, preguntó Iker con voz temblorosa. Enrique lo miró con puro desprecio. No saldrá. Los tipos como él con coches como ese son blandos. Todo fachada.
Le daremos un motivo real para tener miedo y entonces veremos lo valiente que es. Enrique estaba seguro. Aquella era la escalada definitiva. Después de esto el hombre recogería su coche llamativo y se iría. Tenía que hacerlo. Todos los demás siempre lo habían hecho. Al otro lado de la calle, en el salón a oscuras de la Villa 47, Diego Navarro no se sentía blando. Se sentía paciente. Sabía que lo observaban. Sabía que aparcar el coche bajo el foco había sido un pinchazo calculado al avispero. Ahora se preparaba metódicamente para el enjambre. Trabajaba en silencio, sus movimientos precisos y económicos. Una microcámara del tamaño de una cabeza de tornillo fue instalada con cuidado en la base de un aspersor decorativo del jardín. Su lente tenía ahora vista perfecta y sin obstáculos de la calle y la villa del fondo. Un micrófono direccional disfrazado de piedra de jardín fue colocado cerca de un seto apuntando a la villa fuertemente vigilada al final del callejón sin salida. La número 53. Dentro conectó las señales a su tableta encriptada creando una red de vigilancia segura en directo. No esperaba pillarlos aquella noche en cámara. Hasta los profesionales de bajo nivel eran lo bastante listos para evitar líneas de visión directas. No se trataba de sorprenderlos infraganti. Se trataba de recoger patrones, aprender sus rutinas, entender sus hábitos para el futuro. Sabía que escalarían. Era el ritmo previsible de matones y tiranos en todas partes. Habían empezado con una sonda suave la nota. Al no conseguir el miedo deseado pasarían al siguiente nivel, daño a la propiedad. Era una táctica clásica de intimidación diseñada para sentirse personal y violadora, para que el objetivo se sintiera inseguro en su propio espacio. Diego no se sentía inseguro. Era un inspector de policía en un entorno rico en objetivos. Estaba exactamente donde necesitaba estar. Se recostó en la oscuridad observando las señales de vídeo silenciosas en la tableta. No esperaba como víctima, espera al agresor. Esperaba como estratega, espera a que el enemigo entre en la zona de muerte que ha preparado para él. El vandalismo en su coche no sería insulto. Sería regalo. Sería la última pieza de causa probable que necesitaba para convertir su investigación oficiosa en caso federal oficial. Solo tenía que dejarlos dar el paso. La luna se escondía tras un velo fino de nubes cubriendo las encinas de una oscuridad tinta asfixiante. Eran las 2:15 de la madrugada. Los únicos sonidos eran el zumbido lejano de un aire acondicionado y el susurro de las hojas en una brisa débil. Dos figuras vestidas de negro de pies a cabeza se deslizaron desde las sombras de la villa colonial. Enrique Serrano avanzaba con propósito sombrío y Quer un paso detrás aferrando una bolsa de lona. Evitaron las aceras pegándose a la hierba blanda de los jardines, sus pasos amortiguados. ¿Estás seguro, Enrique?, susurró Iker con voz tensa de ansiedad. Esto es más que una nota. Esto es delito de verdad. Es lo necesario, siseó Enrique sin romper el paso. Las órdenes son órdenes. Ahora sujeta la linterna firme y enciéndela solo cuando te lo diga. Llegaron al borde del camino de entrada de Diego. El porche brillaba bajo el foco como un animal dormido. Durante un instante se quedaron mirándolo. Para Iker era aterrador. Para Enrique era una ofensa, un monumento arrogante a todo lo que detestaba. Los neumáticos primero, ordenó Enrique. La cara interior. ¿Limpio? Iker sacó un cúter industrial. Se arrodilló junto al primer neumático, la luz dura de arriba destellando en la hoja de acero. El sonido del caucho al ser cortado fue un siseo bajo y vicioso que pareció rasgar la misma tela del silencio del barrio. Un neumático, luego el segundo, el tercero, el cuarto. El coche empezó a hundirse, su postura rota, herida. Después la pintura. Enrique cogió la lata él mismo agitándola despacio para no hacer ruido. La abrió y hundió una brocha gruesa. Se acercó al parabrisas y con un solo movimiento amplio arrastró una gruesa mancha de pintura blanca sobre el cristal borrando la visión. Se retiró para admirar su obra. Era una declaración audaz, inconfundible. Luego, impulsado por una oleada de adrenalina y pura arrogancia, hizo algo que no estaba en el plan.
Hundió 2 dedos en la pintura y en el espejo del conductor dibujó un pequeño símbolo veloz, una serpiente estilizada devorando su propia cola. Era la marca de propiedad del emblema no oficial de la empresa oculta de Sebastián Valdés, un acto de pura soberbia destinado a un solo espectador y sería el mayor error que Enrique Serrano cometería jamás. A la mañana siguiente Diego salió y lo vio. Se detuvo en los escalones del porche, la taza de café firme en la mano. Abarcó toda la escena con una sola mirada amplia. Los 4 neumáticos desinflados, la obscenidad de la mancha blanca en el parabrisas. Su rostro siguió siendo máscara de neutralidad. No hubo sorpresa ni ira, solo un foco intenso y callado. Se acercó al coche tratándolo como escena del crimen. Se agachó examinando los cortes limpios y profesionales de los neumáticos. Notó el patrón de la mancha de pintura y entonces lo vio en el espejo lateral, pequeño y engañosamente sencillo. La serpiente. Una descarga lo atravesó, aguda y eléctrica. Era la sensación de 100 piezas de puzzle dispersas encajando de golpe. Aquello no era solo intimidación de una comunidad de propietarios falsa. No era solo un juego de poder de un tirano local. Era una firma. Había visto aquel símbolo antes en archivos clasificados de inteligencia. Era la tarjeta de visita del círculo íntimo de Valdés, usada para marcar territorio y enviar mensajes. La comprensión fue inmediata y heladora. No lo acosaban solo porque fuera un vecino nuevo con coche bonito. Lo habían elegido por una razón. O enviaban aviso a un rival al que confundían con él, o sabían. De alguna manera sabían que la policía se acercaba. Sebastián Valdés no era solo un fantasma en un servidor en algún lugar de la ciudad. Estaba allí en aquella calle y enviaba un mensaje directo al hombre que lo cazaba. El símbolo de la serpiente, pequeño y toscamente dibujado en la pintura blanca, lo miraba desde el espejo del coche. Era respuesta a una pregunta que ni siquiera había formulado del todo. El juego había cambiado. Ya no se trataba de un matón de barrio flexionando músculo. Era comunicación directa del fantasma al que lo habían enviado a cazar. Las calles tranquilas y cuidadas de las Encinas no eran solo escondite de la operación de Sebastián Valdés. Eran territorio fortificado y él acababa de ser marcado como enemigo combatiente. Sin otra mirada al porche vandalizado, Diego se volvió y entró en casa, sus movimientos calmados y deliberados. El tiempo de observación pasiva había terminado. Dentro pasó de largo la cocina y fue directo a su despacho improvisado. Se sentó ante el portátil encriptado, la pantalla reflejó la mandíbula tensa. Sus dedos se movieron con velocidad practicada, sorteando cortafuegos y protocolos de seguridad hasta estar en lo más profundo de la red de la Policía Nacional. Aquello era asunto oficial ahora. Subió una foto de alta resolución del símbolo de la serpiente, etiquetándola directamente en el expediente activo del caso Valdés de falsificación de euros, código Operación Midas. Era una bandera, una bengala digital enviada a sus superiores avisando que la situación en el terreno había escalado. Luego accedió a los registros de propiedad del Estado y la comunidad. Buscó cada villa de la urbanización Las Encinas, cruzándolos con la lista de sociedades pantalla vinculadas a Valdés. Un resultado llegó casi al instante. La villa número 53, La Fortaleza, al final del callejón sin salida, estaba a nombre de una sociedad instrumental llamada Argent Properties SL, una fachada confirmada de las actividades de blanqueo de Valdés. Ahora el guardián necesitaba nombre. Diego sacó la grabación de la microcámara colocada en el aspersor del jardín. Avanzó la grabación del día anterior hasta encontrarlos. Los 3 hombres con sus chalecos ridículos de vigilancia comunitaria. Aisló una imagen nítida en alta definición del líder, el hombre del tatuaje de águila. La introdujo en la base de datos de reconocimiento facial. El sistema devolvió coincidencia en menos de 30 segundos. Enrique Serrano, 43 años. El expediente era una letanía de violencia e intimidación, condena anterior por agresión grave, múltiples citaciones por alteración del orden y, lo más revelador, un caso archivado de 2 años atrás por suplantación de agente de control urbano. El hombre no solo tenía ego. Tenía historial. Era un matón profesional. Diego tenía ahora identificado a su adversario directo. La última pieza era confirmar la operación misma. Una orden de registro era imposible sin prueba directa de lo que ocurría dentro de la Villa 53.
Y Diego sabía que solo había una manera de conseguirla. Tendría que ir él mismo a por ella. En su propio centro de mando al otro lado de la calle, Enrique Serrano observaba la transmisión en directo de una cámara oculta en una caseta de pájaros. Vio a Diego descubrir el coche. Vio cómo tomaba fotos metódicamente con el móvil. Lo vio volver dentro y luego nada. Ni gritos ni llamadas de pánico a la policía, solo silencio. Pasó 1 hora, luego 2. La ausencia de respuesta emocional era una nota disonante en la sinfonía cuidadosamente compuesta de miedo de Enrique. Aquel hombre estaba mal. Era una desviación del patrón. Iker paseaba detrás retorciéndose las manos. ¿Qué hacemos, jefe? No hace nada. Es como si no le importara. O sí que le importa, dijo Enrique con ojos entrecerrados fijos en la fachada inmóvil de la Villa 47. Solo que no lo muestra. No está enfadado Iker. Está trabajando y eso es mucho peor. Enrique supo con certeza que le heló la sangre que aquello ya escapaba a su control. Aquello requería una llamada cadena arriba. Entró en una habitación insonorizada del fondo y cogió un teléfono satélite estéril e imposible de rastrear. Marcó el único número guardado. La voz que contestó no era humana. Era un susurro digital frío filtrado a través de capas de encriptación. Era la voz de Sebastián Valdés. Informa, ordenó la voz. Enrique tragó saliva. El nuevo activo en la calle Cipreses. La persuasión se entregó. Pero no reacciona como proyectábamos. Está tranquilo. Demasiado tranquilo. Creo que podría ser policía. Hubo una larga pausa llena solo de estática débil. ¿Dejaste la marca como se ordenó?, preguntó la voz de Valdés. Sí, señor. La serpiente. Entonces el mensaje ha sido enviado, respondió la voz. Ahora veremos cómo responde. Tu nueva directriz es sencilla, Enrique. Averigua todo lo que pueda sobre él. Su nombre, su historial. Si hace un solo movimiento hacia la número 53, elimínalo. Sin testigos, sin rastros. ¿Entendido? Entendido, dijo Enrique con voz hueca. La línea se cortó. Se quedó en la habitación silenciosa, la orden letal flotando en el aire. El simple trabajo de mantener un barrio callado acababa de convertirse en orden de asesinato. Aquella noche la oscuridad cayó sobre las encinas como un sudario. A la 1 de la madrugada una sombra se desprendió de la parte trasera de la Villa 47. Vestido de negro táctico de pies a cabeza, Diego Navarro se movía con la gracia silenciosa de un espectro. Aquello era su elemento. Los jardines cuidados y los parterres ordenados se convirtieron en un paisaje táctico de cobertura y ocultación. No iba armado para un tiroteo. Iba equipado para infiltración. Una mochila delgada a la espalda contenía un endoscopio de fibra óptica, un inhibidor de frecuencia y un juego de herramientas de ganzúa especializadas. Su misión era reconocimiento. Llegar al perímetro de la Villa 53, evaluar su seguridad y encontrar una vulnerabilidad. Alcanzó la línea de propiedad de la villa objetivo y se agachó detrás de un denso arbusto de adelfa. El lugar era una fortaleza tal como había sospechado. Focos activados por movimiento en cada esquina. Pequeñas cámaras infrarrojas domo negras bajo los aleros. Sacó un imille térmico. Las firmas de calor revelaron placas de presión enterradas en la hierba cerca de ventanas y puertas. Aquello no era una casa suburbana. Era un sitio negro. Pero toda fortaleza tiene un punto débil. Lo vio cerca de la parte trasera, una gran unidad de aire acondicionado cuyo volumen creaba un pequeño pero significativo punto ciego para las dos cámaras más cercanas. Un grueso conducto de cables de alimentación y datos salía de la unidad hacia los cimientos de la casa. Si conseguía acceder a aquel puerto de servicios, podría pinchar su red interna o las señales de las cámaras. Se movió despacio, deliberadamente, hacia el punto ciego. El aire zumbaba con el ronroneo bajo de la unidad de aire. Sacó sus herramientas y empezó a trabajar en el panel de la caja de servicios. Su concentración era absoluta, sus movimientos mínimos, el mundo reducido al cerrojo, los tambores, los débiles clics que solo él oía.
Iker hacía su ronda horaria por el exterior de la propiedad. Sintió el familiar cosquilleo de paranoia. La llamada con el jefe lo había dejado profundamente sacudido. Elimínalo. Las palabras resonaban en su cabeza. Miró el monitor de seguridad en su tableta. Todo verde, todas las señales activas. Entonces lo vio, un parpadeo. Cámara 7, la que cubría la esquina trasera había tenido una degradación momentánea de señal. Solo un segundo de estática. El protocolo decía que era un fallo común, probablemente interferencia atmosférica. Pero la paranoia de Enrique, ahora amplificada por la orden letal de Valdés, se había convertido en la suya. Decidió comprobarlo a pie. Se movió con lo que creyó sigilo, pero sus botas crujían demasiado fuerte en el camino de grava. Rodeó la esquina de la casa, la mano apoyada en la pistola enfundada en la cadera. Al principio no vio nada, solo la mole de la unidad de aire. Luego un destello de movimiento en la sombra profunda de su base. Entrecerró los ojos. «¿Quién anda ahí?», gritó su voz quebrándose. Fue un error fatal. Diego se movió primero, no con grito ni golpes salvajes, sino con la brutal eficiencia de un depredador. Explotó desde las sombras una forma negra en la oscuridad. Antes de que Iker pudiera siquiera desenfundar, Diego estaba sobre él. Una mano le tapó la boca ahogando el grito. La otra mano le asestó un solo golpe seco y preciso en el lateral del cuello. Los ojos de Iker se pusieron en blanco y su cuerpo se aflojó. Diego lo bajó al suelo inconsciente pero vivo y lo arrastró más profundo en las sombras. Sabía que la pelea, aunque silenciosa, había sido un fracaso catastrófico. Un guardia que no hiciera su control de tiempo activaría alarma inmediata. Su breve ventana de sigilo había desaparecido. Su cobertura no solo estaba quemada. Estaba incinerada. Agarrando su equipo, Diego Navarro se fundió de nuevo en la oscuridad suburbana. No había conseguido la prueba que necesitaba, pero había ganado algo completamente distinto. Certeza. Sabían que estaba allí. Sabían que buscaba. Y ahora irían a por él. La guerra ya no era fría. Estaba a punto de ponerse muy caliente. El silencio que siguió a la breve y brutal pelea fue más condenatorio que un grito. En las sombras profundas entre dos villas suburbanas perfectas, Diego Navarro miró el cuerpo inconsciente del hombre llamado Iker. Había fallado. Su misión de reconocimiento había sido un desastre total. No había obtenido la prueba que necesitaba. Y al neutralizar al guardia había activado una alarma silenciosa mucho más fuerte que cualquier sirena. Ya no solo sabían que era una amenaza. Sabían que estaba en su puerta. No perdió ni un segundo. Recogió su equipo, se fundió de nuevo en la oscuridad opresiva y regresó a casa. Su mente ya era un torbellino de cálculos tácticos. El siguiente movimiento del enemigo no era cuestión de si, sino de cuándo. Y el cuándo sería pronto. Al otro lado de la calle, la sangre de Enrique Serrano se heló. Iker había fallado su control por radio de 5 minutos. Luego falló el de 10. El protocolo era claro. Un operativo silencioso era un operativo comprometido. «Quedaos aquí», gruñó a los dos hombres restantes dentro de la Villa 53. «Cerrad todo. Nadie entra ni sale». Él mismo salió a la noche armado con pistola y una linterna pesada. Siguió la ruta de patrulla de Iker, el corazón latiéndole contra las costillas. Lo encontró detrás de los arbustos de adelfa, arrastrado a la parte más profunda de la sombra, un bulto oscuro sobre la hierba cuidada. Estaba vivo, respirando superficialmente pero inconsciente. Un moratón oscuro ya se formaba en el lateral del cuello. Los ojos de Enrique escanearon la zona. Vio las marcas de arrastre en el suelo. Vio la caja de servicios en la pared de la casa con el panel ligeramente torcido. Había estado aquí. El intruso no era solo un tipo duro. Era un profesional. Había llegado a pocos metros de su base, había neutralizado a un guardia sin hacer ruido y había desaparecido. El miedo, que había sido un nudo pequeño en el estómago de Enrique, floreció ahora en pánico total. Aquello escapaba a sus manos.
Regresó a la seguridad de su propia casa e hizo la llamada a la mano temblándole al marcar. La voz digital fría de Sebastián Valdés contestó al instante. ¿Tienes noticias, Enrique, o estás perdiendo mi tiempo? Estuvo aquí, tartamudeó Enrique, las palabras saliendo atropelladas. En la 53 tumbó a Iker. Está vivo, pero el activo llegó a la puerta trasera. ¿Lo sabe? El silencio al otro lado de la línea fue absoluto, un vacío de pura amenaza. Cuando la voz regresó, todo rastro de filtrado digital parecía haber desaparecido, sustituido por una claridad reptiliana fría. El calendario se ha adelantado, dijo Valdés. El activo es hostil y plenamente consciente. Tu objetivo ya no es contención. Es saneamiento. Quiero que cojas a tu equipo y quemes esa villa hasta los cimientos. Borra al activo. No dejes más que cenizas. ¿Está claro? Pero toda la calle, los vecinos, yo me ocupo de las consecuencias. La voz cortó. Tú ocúpate del problema. Hazlo ahora. La línea se cortó. Enrique se quedó en la oscuridad, la orden resonando en su cabeza. Aquello era el movimiento final. El miedo en sus tripas era sustituido lentamente por una resolución fría y sombría. Ya no era guardián. Era verdugo. Reunió a sus hombres restantes, 2 mercenarios endurecidos, y empezó a distribuir equipo táctico y armas con silenciador. La guerra silenciosa por las encinas estaba a punto de tener su sangriento desenlace. Dentro de la Villa 47, Diego Navarro también se preparaba para la guerra. Todas las luces apagadas. Todas las persianas bajadas. Se movía por la oscuridad de su propia casa con propósito silencioso y metódico. Pensó en llamar a su equipo de la UDEF, pero descartó la idea al instante. Estaban a 20 minutos. En el mejor caso, una llamada ahora solo los llevaría a una emboscada ciega. El equipo de Diego llegaría en minutos, no en horas. Tenía que aguantar solo. No era un soldado preparando una fortaleza. Era un cazador preparando su terreno de caza. Trabajó rápido usando la propia casa como arma principal. Empujó el pesado sofá del salón contra la puerta principal, no para bloquearla del todo, sino para crear un estrecho embudo mortal. En el recibidor inmaculado descorchó una gran botella de aceite de oliva de la cocina y lo derramó generosamente sobre el suelo de baldosa pulida. Arriba descolgó un gran espejo pesado de la pared del dormitorio y lo apoyó en un ángulo preciso en el pasillo, dándole vista perfecta y oculta de la escalera. En lo alto de la escalera equilibró una lata de café vacía llena de canicas sueltas en el borde del primer peldaño. Sacó su arma de la caja fuerte oculta en el armario. No había gran arsenal, solo su Sig Sauer P229 de servicio, 3 cargadores extra y su cuchillo de combate. Estaba en inferioridad numérica y de fuego. Sus únicas ventajas eran el terreno y la arrogancia del enemigo. Tomó posición en la sombra profunda del marco de la puerta del dormitorio principal, un punto que le daba línea de tiro clara al espejo que reflejaba la escalera. Luego esperó. Controló su respiración, ralentizando el ritmo cardíaco, sus sentidos expandiéndose hasta llenar la casa silenciosa. Escuchó el zumbido suave de la nevera, el crujido de la casa al asentarse. Se convirtió en parte de la oscuridad, un depredador en su propia guarida esperando. Fuera, el equipo de 3 de Enrique se reunió. Se movieron como espectros cruzando la calle, todos vestidos con equipo táctico negro, portando fusiles cortos con silenciador. Ya no parecían vigilantes de comunidad. Parecían un escuadrón de la muerte. 2 por atrás. Yo por delante, susurró Enrique por el micrófono de garganta. Iker brecha en mi señal. Barrido y limpieza estándar. Objetivo primario. Sin supervivientes. Se separaron sus movimientos sincronizados. En la parte trasera, 2 hombres empezaron a trabajar en la puerta corredera de cristal con una palanca. En la fachada, Enrique se arrodilló usando un juego profesional de ganzúas en la puerta principal. Creía en el fuego abrumador de su equipo. Creía que su objetivo era solo un hombre atrapado y aterrado dentro. El clic de la cerradura al ser abierta fue casi silencioso. Enrique dio la señal. ¿Brecha? ¿Brecha? ¿Brecha?
Al mismo tiempo la puerta trasera se deslizó y la principal se abrió hacia adentro chocando contra el sofá con un golpe sordo. El caos fue inmediato. En la parte trasera el primer hombre que entró pisó el suelo resbaladizo de aceite y las piernas le fallaron. Cayó con fuerza su fusil repiqueteando contra la baldosa. En la fachada Enrique se abrió paso por el estrecho hueco creado por el sofá, su visión momentáneamente obstruida. Arriba Diego lo oyó todo. El golpe en la cocina, el roce del sofá contra la madera y luego el hermoso traqueteo revelador de las canicas esparciéndose por el suelo de madera cuando el primer hombre empezó a subir la escalera. Diego ya se movía. Se asomó desde el dormitorio, apuntó al reflejo en el espejo y disparó 2 veces. Los tiros con silenciador fueron golpes sordos. El hombre en la escalera se desplomó sin sonido. «Contacto», gritó el hombre en la cocina incorporándose. Diego ya había desaparecido fundiéndose de nuevo en el dormitorio, luego por un baño contiguo y al dormitorio de invitados al otro lado del pasillo. Conocía su entrenamiento. Al contacto limpiarían la planta baja antes de avanzar juntos. Usó su propia doctrina contra ellos. Enrique, al oír los disparos y el grito de su hombre, comprendió su error fatal. Los habían canalizado cebado. Rugió de frustración. «¡Arriba! ¡Está arriba! ¡Moveos!». Los 2 hombres restantes subieron la escalera a la carrera. Registraron el dormitorio principal vacío. Se volvieron al pasillo. Desde la oscuridad del dormitorio de invitados Diego abrió fuego. Abatió al segundo hombre con un par controlado de disparos al pecho. Ahora solo quedaban él y Enrique. Enfurecido, Enrique vació un cargador completo contra el marco de la puerta del dormitorio de invitados, yeso y madera astillándose por todas partes. Usó el fuego de cobertura para retroceder escaleras abajo buscando mejor ángulo. La caza se había convertido en un mortal juego del gato y el ratón en una casa suburbana de 2 plantas. Diego sabía que Enrique esperaría que se quedara arriba fortificado. Así que hizo lo contrario. Se lanzó por la ventana del dormitorio de invitados, cayó en silencio sobre el tejado bajo del porche y se deslizó por una tubería de desagüe hasta los arbustos del jardín delantero. Estaba fuera a espaldas de su enemigo. Reentró en su casa por la puerta trasera aún abierta, sus pasos silenciosos sobre el suelo resbaladizo de aceite. Oía a Enrique moverse en el salón derribando muebles, gritando su nombre. Diego levantó la pistola doblando la esquina desde la cocina. Vio a Enrique de espaldas apuntando su fusil a lo alto de la escalera esperando que apareciera. «¿Me buscabas, Enrique?», dijo Diego, su voz calmada y fría en la casa destrozada. Enrique giró los ojos muy abiertos por la sorpresa. Intentó apuntar el fusil pero fue demasiado lento. Diego disparó una vez. El tiro no fue para matar. Fue para acabar la pelea. La bala atravesó el hombro de Enrique y el fusil cayó de su mano sin fuerza. Gritó y se desplomó en el suelo sujetándose la herida. Diego se acercó, pateó el fusil lejos y se plantó sobre el hombre que había llevado aquella guerra a su casa. La casa volvió a quedar en silencio salvo por los gemidos de dolor de Enrique. Fuera en la distancia Diego oyó el débil aullido de sirenas acercándose. El localizador que había colocado en el cuerpo inconsciente de Iker había enviado automáticamente la señal a su equipo en cuanto lo movieron. La verdadera ley llegaba. El asedio de la Villa 47 había terminado. El mundo se redujo al espacio del salón destrozado. Los únicos sonidos eran los jadeos entrecortados de 2 hombres que acababan de luchar por sus vidas, el olor acre de cordita flotando pesado en el aire. Diego Navarro se alzaba sobre la forma caída de Enrique Serrano, su propio cuerpo un lienzo de moratones y agotamiento, su pistola de servicio aún firme en la mano. Fuera las sirenas que se acercaban pasaron de un aullido lejano a un rugido que lo envolvía todo y las paredes de la casa empezaron a palpitar con luces rojas y azules intermitentes. La puerta principal ya astillada fue abierta de una patada con fuerza profesional. Un equipo de hombres con equipo táctico completo portando la estrella icónica de la Policía Nacional irrumpió en la habitación, sus armas en alto desplegándose con precisión practicada. «Agentes de la Policía Nacional en el suelo», gritó el jefe de equipo, sus ojos clavándose en Diego. Durante un instante la escena quedó en un tenso cuadro. Luego el jefe de equipo reconoció al hombre que estaba sobre el sospechoso.
Bajó ligeramente el fusil. Inspector Navarro. El activo está asegurado, dijo Diego, su voz nivelada sin traicionar el brutal esfuerzo de los últimos minutos. Asintió hacia el hombre que gemía en el suelo. Sospechoso principal abatido, no letal. 2 más neutralizados durante el asalto. Hay un cuarto inconsciente en los terrenos de la número 53. El jefe de equipo, un hombre llamado Harris, con quien Diego había trabajado antes, asintió seco. Recibido. Los sanitarios están en camino. Diego se acercó a la mochila táctica que había dejado junto a las escaleras y sacó el disco de datos que había cogido de su equipo antes de la pelea. Se lo entregó a Harris. Esto es lo que protegían. Debería contener todo lo que necesitáis sobre la operación de falsificación de Valdés. Acceso completo a los servidores. Harris tomó el disco como si fuera una reliquia sagrada. La pelea física había terminado. Ahora la verdadera guerra se ganaría con datos. La caída del imperio de Sebastián Valdés no ocurrió con un solo tiroteo dramático, sino con la fuerza silenciosa y abrumadora de la coordinación policial activada por las pruebas que Diego había asegurado. Mientras los sanitarios cargaban a Enrique Serrano en una ambulancia en Las Encinas, un segundo equipo de la Policía Nacional ejecutaba una orden de registro sin aviso previo en la villa número 53. No encontraron un antro de matones. Encontraron algo mucho más sofisticado y siniestro. El sótano había sido convertido en un centro de impresión y datos de última generación. Bastidores de servidores zumbando enfriados por un sistema industrial de aire acondicionado. Prensas de impresión alemanas de alta gama y palés apilados con hojas sin cortar de billetes falsos de 100 euros impecables. Era el centro nervioso de una operación que había estado inyectando millones de euros fantasma en la economía. A kilómetros de allí, en el corazón de la ciudad, un tercer equipo forzaba las puertas de un lujoso ático con vistas al Skyline. Encontraron a Sebastián el fantasma Valdés no en pánico, sino sentado tranquilamente en un sillón de cuero con una copa de whisky caro en la mano. Los vio entrar con una sonrisa tenue, casi aburrida en el rostro. No ofreció resistencia. La pelea ya estaba perdida en el momento en que Enrique Serrano había fallado en eliminar al único hombre que había tropezado con su reino silencioso. Valdés conocía las reglas del juego. Con los datos de los servidores en manos policiales y su lugarteniente clave dispuesto a hablar a cambio de un acuerdo, su reinado había terminado. Su rendición fue tan callada y definitiva como lo habían sido una vez sus órdenes. La noticia, cuando saltó, fue portada nacional. El anillo de falsificación de Las Encinas, como lo bautizó la prensa, fue desmantelado en una sola noche. Los reportajes detallaban una vasta red criminal que había ocultado sus operaciones tras la fachada prístina de un suburbio rico de Madrid, usando una patrulla falsa de la comunidad de propietarios como su ejército privado de matones para mantener secreto y control. La ilusión quedó hecha añicos para que el mundo entero lo viera. De vuelta en Las Encinas, la ilusión se rompió de forma mucho más personal. La cinta policial amarilla y la bandada de furgonetas de noticias fueron una intrusión chocante en su mundo perfecto. Los vecinos salieron de sus casas hablando en susurros conmocionados. El hombre que empujaba el cortacésped, la mujer que paseaba su Golden Retriever, ahora se miraban con una nueva comprensión compartida. La patrulla excesiva, las advertencias intimidatorias, la vaga sensación de miedo que todos habían sentido pero nunca se habían atrevido a nombrar. Todo era real y todo era mentira. Su barrio tranquilo y perfecto había sido el escondite de una gran banda criminal. La seguridad callada que habían adorado no había sido más que una jaula cuidadosamente mantenida. Y el hombre del que habían cuchicheado, el recién llegado intenso con el coche llamativo y la mirada fría, no era el problema. Era la solución. Era el que no se había doblado. El que no había mirado hacia otro lado. Era el que había absorbido sus amenazas y desmantelado a sus falsos reyes. Su miedo callado hacia él fue sustituido por una gratitud incrédula y profunda. Un mes después, la cinta policial había desaparecido. Las furgonetas de noticias se habían ido a la siguiente crisis. La calle volvía a estar tranquila, pero era un tipo de tranquilidad distinto. Era una paz genuina, no un silencio impuesto. Diego Navarro estaba de pie en su porche bajo el sol de la tarde tardía. La casa había sido reparada, las cicatrices de la batalla borradas.
El Porsche había desaparecido sustituido en el camino de entrada por un sedán anónimo estándar de la Policía Nacional. Miró la calle. Había terminado su misión allí. Valdés y toda su red se enfrentaban a una montaña de cargos policiales. Enrique Serrano y sus hombres eran testigos colaboradores. Sus futuros un paisaje sombrío de tribunales y celdas de prisión. La justicia se estaba sirviendo. Un proceso lento y triturador que había empezado con un solo acto desafiante en aquella misma calle. Un vecino, el hombre que solía mirarlo con sospecha desde el otro lado de la calle, paseaba a su perro. Miró hacia él, encontró los ojos de Diego y le dedicó un simple asentimiento respetuoso. Diego asintió a su vez. Era un gesto pequeño, pero lo significaba todo. Ya no era el forastero la anomalía. Era el hombre que les había devuelto la paz. Tomó una respiración lenta, el aire limpio y fresco. La pelea había terminado. El caso estaba cerrado, pero sabía que la guerra interminable contra la oscuridad que se esconde a plena vista nunca se ganaría del todo. Y así seguía siendo lo que siempre había sido, un vigilante, un guardián, un hombre callado de pie en la línea, listo para la próxima vez que fuera cruzada.